Hola, buenas noches. Mi nombre es Rodrigo González. Estoy junto. Yo soy Matías Robles, soy coordinador del área de respiratorio de Rehabilita. Yo soy Felipe Gutiérrez, soy kinesiólogo, trabajo en el área de respiratorio de Rehabilita. Yo soy el coordinador regional de Rehabilita. Rehabilita es una empresa que partió hace 2 meses y hasta el momento es la red de kinesiólogos más grande de la región de Los Ríos. Somos 16 kinesiólogos trabajando en 5 áreas de salud. El día de hoy queríamos construir un espacio con ustedes que se llama Ojo con la Kine, en donde vamos a poder conversar y comentarles sobre algunos temas de salud que para nosotros nos parecen relevantes. Un poco de educación, un poco de consejos y algo de anécdotas, algo para hacerlo entretenido, en un lenguaje sencillo que busca dejar distintos temas de la rehabilitación bien claros para ustedes. Así que envíen sus consultas al WhatsApp o mediante compartiendo esta publicación. Y vamos a comenzar hoy día con un tema muy interesante que se llama kinesioterapia respiratoria. Hay que hablar un poquito de qué es el sistema respiratorio, tanto en niños como en adultos, y cómo éste se enferma, cuáles son las complicaciones que puede tener, y básicamente terminar hablando de qué es lo que es la quina respiratoria, que a tantos papás, especialmente papás, porque la mamá ya entiende un poquito mejor, pero especialmente papás le tienen miedo. Contarles un poquito de que a términos generales el sistema respiratorio se divide en una vía respiratoria alta y una vía respiratoria baja. La vía respiratoria alta está conformada por la nariz, la boca, la laringe y la faringe. Y la vía respiratoria baja por la tráquea, los bronquios y los pulmones. Junto con eso todo el sistema musculoesquelético que acompaña al sistema respiratorio y que permite que éste se mueva en armonía. El pulmón tiene algunos mecanismos de defensa, como la piel, como todos los órganos tienen una forma en que se defienden y nos cuidan de algunos patógenos. Para partir, la nariz cumple algunas funciones y humidifica, calienta y vuelve más húmeda el aire que entra, especialmente cuando salimos al frío, y también filtra el aire contaminado, especialmente en estas épocas de invierno. Para filtrarlo tiene dos grandes elementos: el moco y los pelitos. Por lo tanto, hay que cuidar esos dos elementos y mantener la nariz limpia para poder ir sacando estos contaminantes que ya se hayan acumulado. Y cuidar de mantenerla despejada, porque si empezamos a respirar por boca, nos saltamos inmediatamente todas esas vías de defensa. Otro mecanismo importante de defensa es la tos. La tos puede ser de dos tipos: que produzca pollito o que no produzca pollito. La tos productiva o no productiva. Cuando la tos es productiva, hay que cuidarla. Hay que cuidarla porque es importante. Si es que tomamos un antitusígeno sin que nos diga el doctor, cuando tenemos pollito, muy probablemente eso lleve a que esas secreciones se acumulen, se sobreinfecten y eso produzca una enfermedad que es muy seria, que se llama neumonía. Por el contrario, si es un virus que nos agarró en la garganta, que nos tiene difónico o con una tos perruna, irritativa, lo mejor es ir al médico y lo más probable es que ese médico nos dé algún remedio para calmar esa tos. Más abajo, cuando el pulmón se quiere defender, secreta otra vez moco, secreciones, y eso es normal. Aproximadamente al día, todos nosotros de forma sana secreta una cantidad, unos 250 ml de secreciones que vamos tragando todos los días. Ahora, esas secreciones tienen que ir moviéndose desde donde se producen hasta la boca, donde sale por dos vías: o me la trago o la escupo. ¿Ya? Cuando la persona no moviliza apropiadamente esas secreciones, es porque el otro mecanismo de defensa puede estar fallando, que es como una cadena transportadora, como la cadena transportadora de productos en el supermercado, pero a nivel pulmonar. Se llama cadena transportadora de secreciones o transporte mucociliar.
Esos son unos pelitos que tienen un movimiento de esta forma. Avanzan, se esconden y avanzan nuevamente. Cuando las secreciones están muy secas, aplastan estos pelitos. ¿Y por qué van a estar secas? Porque el niño no toma agua, o el adulto mayor no está consumiendo agua suficiente, o el aire que está respirando está muy seco. Entonces, esta humedad arrastra, este aire seco arrastra la humedad de las secreciones, dejándonos en una desventaja, porque esas secreciones más viscosas, con menos motilidad, tienden a sobreinfectarse y a enfermarse. Y por último, el último mecanismo de defensa, y personalmente el que más me gusta, es un amigo que tenemos en el pulmón que se llama macrófago alveolar, que es una célula que tiene la característica de ser la nana, ser el que limpia el pulmón. Y de hecho es tan eficiente que lo deja estéril, no limpio, estéril. Es por eso que el pulmón se considera un órgano estéril. Se llama macrófago alveolar y tiene la característica de que va caminando por entre medio de los alvéolos hasta llegar a un bicho o a una mugre y la envuelve, le secreta unos ácidos, la disuelve y sigue caminando. Pero cuando se pilla con un bicho más grande o una mugre más grande, por ejemplo la gente que fuma, manda a llamar a más amigos, envuelven esta célula, esta bacteria o esta mugre y tratan de disolverla. Si aún así no pueden, ellos van a ir a empujarla al capilar sanguíneo más cercano para suicidarse por nosotros. Ellos se van a la sangre, eliminando la mugre, eliminando la bacteria y sacrificándose por nosotros. Y a mí, personalmente, es mi héroe personal del pulmón, es el que más me gusta, así que se los comparto para que sepan de su existencia y que si él nos cuida hasta ese punto, nosotros también deberíamos hacer algo por cuidarlo también. Ahora, este sistema así se defiende, así funciona, pero veamos con Matías un poquito que nos cuente cómo se enferma. Bueno, continuando, ¿cierto?, con lo que comentaba Rodrigo, tenemos nuestro sistema respiratorio, ¿cierto?, nuestra vía aérea alta, o la zona más alta de este aparato, y la más baja, ¿cierto? Y cuando entra algún tipo de virus, por ejemplo, alguna bacteria, podemos decir de que tenemos alguna enfermedad respiratoria, ¿ya? Estas enfermedades respiratorias tienen características, ¿ya? Por ejemplo, podemos hablar de duración, ¿ya? Tenemos en primer lugar, por ejemplo, enfermedades respiratorias agudas, ¿ya? Las enfermedades respiratorias agudas son las que tienen un inicio, un desarrollo y un final determinado, ¿ya? Por lo general duran menos de 3 meses, ¿cierto? Y por ende son de corta duración, ¿ya? Y por otro lado tenemos las enfermedades respiratorias crónicas, que son todo lo contrario a lo anterior, ¿cierto? Que duran más de 3 meses, tienen más duración y la sintomatología va, vuelve, ¿cierto? Entonces se caracterizan de esta forma por ser crónicas, ¿ya? También, ¿cierto?, tenemos otras características que pasa dentro del pulmón, ¿ya? Que son las llamadas enfermedades respiratorias obstructivas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Es cuando existe una dificultad en la salida de aire producto de que la vía aérea está muy chiquitita, ¿ya? O sea, adentro, ¿cierto?, nosotros tenemos nuestro sistema respiratorio como tubos, ¿cierto?, por donde fluye el aire, ¿ya? Y cuando esto está muy pequeño, ¿cierto?, se obstruye y se generan estas enfermedades obstructivas, ¿ya? Y por otra parte tenemos enfermedades respiratorias restrictivas, que son cuando el aire no puede entrar a los pulmones, ya cuando hay un bloqueo a nivel, por ejemplo, de los alvéolos o de lo que compone el pulmón, ¿cierto? Y no entra el aire, o sea, el aire entra de esta forma, muy poquito, ¿ya? Y a eso se le llama enfermedades restrictivas, ¿ya? Sin embargo, hoy día nos vamos a basar en lo que tiene más prevalencia o lo que se da más común en esta época, que ya comienza, ¿cierto?, invierno, otoño, que son enfermedades agudas, como dije, ¿cierto?, que son de corta duración, que son obstructivas, ¿ya? ¿Y cuál era la otra característica?
obstructivas ¿Agudos? agudas, ¿sí? Básicamente eso. Sí, Vamos básicamente eso. a ver y otras cosas. Matías nos va a hablar ahora un poquito Felipe nos va a hablar un poquito de cómo reconocemos las crisis obstructivas, las partes más agudas del tema. Y eso es lo que nos interesa decirles hoy día, que presten mucha atención en casa, porque si es que se saben, el Ministerio lo ha dicho muchas veces, pero si prestan atención y aprenden a reconocer, muy probablemente no solo salven una vida, sino que también pueden evitarse incluso una ida al médico de urgencia. ¿Por qué no? Continuando y contextualizando también en la época del año que nos encontramos, es decir, estamos a punto de entrar en el invierno, los niños están expuestos a las bajas temperaturas y a una gran cantidad de patógenos, es decir, todos esos bichos que provocan enfermedades, especialmente las de carácter respiratorio. Una de las enfermedades que más se presentan dentro de esta época del año es la bronquitis, la cual puede ser obstructiva y no obstructiva. Comparten distintos signos y síntomas. Uno de ellos es la fiebre, la tos, el estornudo, el flujo constante de mucosa a través de la nariz y también el compromiso del estado general. ¿Y a qué me refiero con eso? El estado del ánimo, la necesidad de comer, distintas cosas. Pero ¿cómo podemos diferenciar de cuando el niño está sufriendo una crisis de carácter obstructiva? Bueno, existen distintos pilares fundamentales para poder saber si es de carácter obstructiva. Y la más importante de ella son los signos de dificultad respiratoria. ¿Y cuáles son estos? Primero, tenemos la taquipnea, o es decir, el aumento de la frecuencia respiratoria de manera importante, es decir, el niño empieza a respirar rápido, de esta forma. Una vez, disculpa que te interrumpa, pero una vez estaba escuchando a un doctor que cuando yo aprendí eso fue clave, porque nos preguntó todo ya, ¿y cuál es el signo más temprano para determinar un problema respiratorio? Y muchos decían la saturación, el aumento de la frecuencia cardíaca. No, simplemente aumenta la frecuencia respiratoria. O sea, la cantidad de veces por segundo que el pulmón está respirando. ¿Por qué? Porque está ahí una dificultad y un compromiso importante. Entonces, ese es el primero y uno de los más importantes. Por eso hay que tener mucho ojo con cómo el niño se está respirando en ese momento. Así que ojo, papás. También es importante revisar el estado del niño, por ejemplo, el estado de la piel. ¿Qué podemos ver a través de la piel? Por ejemplo, si el niño tiene la piel de color azul, por ejemplo, alrededor de la boca, o en las zonas distales. ¿A qué me refiero distales? En los dedos de las manos, los dedos del pie o de manera general en el cuerpo. Otro pilar fundamental es cuando los niños respiran, las costillas se hunden. Usted puede observar que se hunden. Otro pilar fundamental son las sibilancias, que son ruidos del pulmón. El famoso maullido del gatito. Mi niña tenía un gatito. Eso. Pero el gatito hace dos ruidos, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es el otro? Hace un maullido y un ronroneo. El ronroneo. A nosotros siempre nos dicen, no, mi hijo tenía como un gatito. Ya, pero ¿qué hace el gatito? ¿Maullo o ronronea? Porque si es ronroneo, estamos hablando de pollito. Pero si es maullido, ojo, el chiquitito puede estar obstruido, puede estar con el pechito apretado y puede necesitar una hospitalización agregada. El problema de pesquisar la sibilancia es que comúnmente se escucha a través de un fonendo, que es un instrumento médico. Pero si usted lo escucha a distancia o no presenta necesidad de tener un fonendo para escuchar ese ruido, estamos hablando de una crisis importante, es decir, de carácter muy severo. Y por eso también es importante saber qué grado de severidad tiene también en esta crisis, y esto también lo podemos ver a través de la cianosis, es decir, cuando el niño se encuentra azul. Por ejemplo, si el niño al momento de llorar, al llorar, presenta cianosis a nivel de la boca, estamos hablando de una crisis obstructiva leve. Eso es como que se hubiera pintado con rush azul. Exacto. Así, tal cual. Ahora, si presenta azul alrededor de la boca, pero al momento que está en reposo, y a eso me refiero a que está durmiendo o está, por así decirlo, está tranquilo,
estamos hablando de una crisis obstructiva moderada. Pero si presenta color azul en los dedos de las manos, en los pies, estamos hablando de una crisis obstructiva severa. Y esto es importante saberlo porque si está cursando una crisis severa, tiene que llevarlo inmediatamente al SAMU o al SAPU más cercano a su hogar. Pero si no se presenta estas características para que sea severa esta crisis, ¿qué puede hacer usted en el hogar? Bueno, todo esto igual tiene que ir con la correspondiente prescripción médica de medicamentos. Pero esto es cuando se le pasa por la mente la idea de voy a ir a llevar la urgencia. Claro, porque muchas veces no es bueno ir inmediatamente a urgencia o a un SAPU. Que de repente la gente vea alguna cosa pequeña y dice no está grave, tengo que llevar a mi hijo. Entonces por eso es importante dejar claro eso. O sea, lo que está pasando es que el sistema de salud está saturado. Mucha gente, lo que nos hemos dado cuenta en nuestra experiencia es que mucha gente consulta con cosas que podría haber tratado de cierta forma en nuestra casa. Y lo que nos va a contar Felipe ahora es un tips, un pequeño consejo para ustedes de lo que pueden hacer siempre y cuando tengan la prescripción médica de un salbutamol. Porque si hacen esto, muy probablemente se ahorren el 60% de las visitas a urgencia. Así que presten atención porque lo que va a contar ahora es muy importante. Bueno, el qué hacer es muy simple. Con su salbutamol, usted va a realizar 2 puffs cada 10 minutos por 5 veces, durante 1 hora. Es importante, durante esa hora usted vaya evaluando los cambios que va sufriendo su niño. El color azul de la piel, que las costillas, si se están... Algo pasó, se cortó, pero estamos de vuelta. Ojalá muchos no se lo hayan perdido, no se hayan perdido nuestra transmisión y podamos seguir con la audiencia que teníamos, que eran 30 personas, no es poco, 30 personas que están recibiendo este consejo fabuloso. Estábamos con Matías hablando de Felipe Matías, el paciente Felipe, siempre se me enreda. Estábamos con Felipe hablando de que hay algo que ustedes pueden hacer para poder evaluar realmente si es que es necesario ir a urgencia. Y eso es un protocolo de, en caso de emergencia rompa el vidrio, en caso de querer ir a urgencia, lo que van a hacer es lo que Felipe tiene para decir. Bueno, volviendo al tema, ¿qué hacer? Usted lo que con la correspondiente prescripción médica del medicamento, en este caso el salbutamol, usted debe realizar 2 puffs cada 10 minutos por 5 veces, durante 1 hora. Durante esa hora debe ir evaluando si ocurren cambios favorables, que disminuya la cianosis, que no persista que las costillas no se sigan hundiendo al momento de respirar, que disminuya la frecuencia respiratoria. O sea, que el niño se vea más tranquilo. Exacto, que o se sea, vea más al tranquilo. minuto 0, para que la gente nos entienda en la casa, al minuto 0 le vamos a poner 2 puffs. Exacto. Después, ¿a qué minuto? Al minuto 10. Al minuto 10. 2 puffs más. Con buena técnica inhalatoria. Más adelante en otros capítulos hablaremos de cómo se pone el puff. Pero 2 puffs más al minuto 10. Al minuto 20, 2 puffs. Ya son 6. Puede parecer mucho, pero va a ser exactamente lo que le van a hacer en la urgencia. ¿Ya? Al minuto 40. Otros 2 puffs. Ya van 8 puffs. Y el minuto 50, 2 puffs más. 2 puffs más. O sea, son en total 10 puffs en 1 hora. Al minuto 60 usted mira al niño y ve si es que los signos ya han calmado. Frecuencia respiratoria tiene que haber seguido el suelo. Baja. Normal. Un niño tiene ¿cuánto de frecuencia respiratoria? Unos 16, 18 y puede ir hasta 25 en el caso de los niños, pero ojalá no más de 30. Nunca. En la cianosis, muy probablemente con los pulmoncitos más abiertos, el chico esté respirando mejor, se esté oxigenando más y ese color azulado haya pasado. Debe verse un poquito más rojizo. Más rojizo. Que las costillas no se sigan hundiendo. Y que también los ruidos del pulmón hayan disminuido. El silbido. El silbido. Porque puede que disminuya los silbidos, pero aumente el ronroneo. Claro. Porque
muy probablemente pueda tener pollitos por dentro. Eso es súper importante. ¿Qué más? Eso es lo que habría que hacer. Entonces, ¿y por qué es importante hacer este protocolo? Porque si es que tenemos una herramienta donde podemos ahorrarnos la visita de urgencia, lo más probable es que podamos evitar el contacto con otros niñitos o adultos mayores enfermos en algo que no deja de ser peligroso, que es la sala de espera de un servicio de urgencia, donde todos tosen, donde hay frío, donde generalmente todos los bichitos están acumulados, ¿no? Y donde personas sin enfermedad grave se juntan con personas que realmente están enfermas. Por lo tanto, eso es importante. Si podemos evitar ir hacia allá, a menos que sea estrictamente necesario, cumplimos con dos funciones. Desatochamos el servicio de urgencia y podemos atender tempranamente las crisis en casa. ¿No es cierto? ¿Qué otra cosa podemos contarles? Un poquito lo que es la... Por ejemplo, en los niños que sufren asma, menores de 15 años, es importante también reconocer cuando ellos están sufriendo una crisis. ¿Cómo podemos reconocerla? Generalmente los niños presentan en ese momento tos, un aumento de la frecuencia respiratoria, quejido, aleteo nasal, es decir, aquí, que es una... que nosotros hacemos tanto esfuerzo, incluso el esfuerzo que la nariz se abre, incluso a los niñitos de repente se les notan estos músculos, musculatura accesoria, porque están haciendo un esfuerzo porque están respirando hasta con la uña del pie. Puede haber un importante compromiso de conciencia, en que los niños pueden estar más agitados, existe dificultad para hablar y alimentarse, y también hay presencia de ruido del pulmón, en este caso la sibilancia, los silbidos. Y también es importante ver el grado de severidad. Por ejemplo, si el niño se encuentra agitado, estamos hablando de una crisis bastante severa. O, por ejemplo, cuando usted ve que el niño le habla con oraciones, estamos hablando de una crisis leve. Si le habla con frases cortas, es una crisis moderada. Si le tira palabras sueltas, estamos hablando de una crisis severa. ¿Y qué podemos también hacer para poder manejar esta crisis? Con el medicamento, con el salbutamol, podemos realizar 4 u 8 puffs cada 10 o 15 minutos durante una hora. Y ahí es importante también ir evaluando si van ocurriendo cambios favorables, es decir, que el niño esté más tranquilo, no persista el aleteo nasal, no exista un compromiso de conciencia, que no tenga dificultad para hablar y también disminuya la frecuencia respiratoria. Eso es lo más importante. Y ahora con respecto a los adultos es Está importante. usando torpedo por si acá. No sé si se notó. Se notó. Pero con respecto a Es mucha información. Mucha información. con respecto a los adultos, ellos también tienen que aprender a reconocer cuando ellos están sufriendo una crisis, especialmente aquellas personas que sufren de EPOC o asma, la cual puede presentarse con una presencia de disnea. ¿Y a qué me refiero con disnea? Es que haya usted sienta como la falta de aire, una sensación de ahogo, que aumente su frecuencia respiratoria, que tenga se le dificulte el hablar, y sin desmerecer también un aumento también de la frecuencia cardíaca. Y aparte también usted sienta el pecho apretado. Para ello usted para poder manejar esta crisis de manera efectiva, debe realizar 4 u 8 puffs cada 20 minutos durante 3 veces, durante una hora. Conforme pase esta hora, debe evaluar los cambios. Si hay cambios favorables, no es necesario asistir a un SAPU o algún servicio médico de urgencia. Si persisten, ahí sí usted debe asistir rápidamente al que se encuentre más cercano. Es importante que usted aprenda a manejar también las crisis dentro del hogar, porque, como decían antes, usted se puede ahorrar una visita hacia algún SAPU y estar en una lista de espera, o sea, en una sala de espera, donde todos los bichos o patógenos se encuentran acumulados, porque quizá esa sala de espera no presenta las condiciones de ventilación adecuadas. Por supuesto.
y de hecho aunque las presentes generalmente en invierno, cierran las puertas para que esté un poquito más calentito, y los filtros de un servicio público pueden no ser, del aire acondicionado pueden ser no ser los mejores. Entonces, de todas maneras, aunque sea de la clínica más germánica que podamos encontrar en Valdivia, para no meternos en problemas, hay que tener cuidado con las salas de espera. Personalmente, yo ya le he hecho el turno a amigas que vienen con guagua y que pasan directamente al doctor a forma de solidaridad, ¿ya? Por eso es bueno que ustedes sepan que aparte de la terapia que puedan recibir en un servicio de urgencia o con un kinesiólogo en una clínica o en una consulta, existe también la alternativa de hacer terapias domiciliarias. Ujú. Las terapias domiciliarias tienen una característica, no son un lujo, son una necesidad. Son una necesidad para el niño, son una necesidad para el padre, son una necesidad para todos, porque es más seguro, es más confiable y los kinesiólogos tenemos más tiempo para dedicar a los niños. Porque nadie quiere que los niños estén esperando en una sala de espera, ¿ya? Por eso muchos kinesiólogos apuran de repente su atención y hacen los servicios. De hecho, ¿qué es la kinesioterapia respiratoria? Que es un tema que tenemos que discutir para enseñar a la gente en la casa. La terapia respiratoria es una serie de maniobras manuales que hacemos en el tórax del niño con el objetivo de mejorar la forma en la que el paciente respira. Muchos papitos piensan, ¿esto cura a mi hijo? No. La terapia respiratoria no cura al niño, pero ayuda a mejorar la calidad de vida para que éste enfrente la enfermedad con menor riesgo. Menor riesgo de sobreinfección, menor riesgo de hospitalización, que pase buena noche, que descanse mejor. Eso es lo que hace la quimio. Nosotros somos la nana del pulmón, ayudamos a ese macrófago alveolar que habíamos dicho en el primer capítulo para que simplemente el niño respire mejor y pueda pasar esta enfermedad y aprender de lo que tenga que aprender el sistema inmune de estos bichos con el objeto de salir adelante. Entonces estas técnicas, hay algunos mitos al respecto. Por ejemplo, ¿la quine duele? No duele. No duele. Una quine bien hecha no debería doler. Ahora, no digamos que los niños lloran solo por dolor. Lloran porque el delantal, lloran porque están en un elemento extraño, lloran porque los están conteniendo simplemente con las manos. Claro, la impresión que La genera, impresión que lo estén genera. apretando. Entonces, lo que nosotros es acompañamos el movimiento respiratorio, y cuando este cede un poco, nosotros nos mantenemos ahí para poder ir redistribuyendo los flujos de aire y ahí apoyarnos de eso para mover las secreciones. Entonces, la kinesioterapia respiratoria bien hecha, ¿duele? No, no duele. ¿Lloran? Todos lloran, la mayoría llora, no por dolor, pero ese llanto es una herramienta muy importante para nosotros como terapeutas, porque es más difícil tratar a un niño que no llora a un niño que llora. Y personalmente, cuando tengo un niño que no llora, le hago cosquillas, y le hago cosquillas hasta que se aburra de reírse, porque esa es la otra herramienta terapéutica que tengo para que este niño movilice volúmenes de aire y movilice sus secreciones. El tema del llanto igual obviamente se complementa con que el niño tiene fiebre de repente, o no ha comido bien los últimos días, tiene malestar general, entonces al final es un cúmulo de cosas, pero no duele la quine respiratoria. No debería doler. El llanto no es por dolor. No debería doler la quine. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos decir de la quine respiratoria? Bueno, también es importante que cuando se le vayan a realizar una quimio respiratoria, es importante que los niños no sean alimentados antes de ser realizados. Eso es súper importante. Los niñitos que reciben alimento 2 horas antes tienen alto riesgo De neumonía, en este caso. de vomitar. De vomitar. De vomitar. Y si es que el niñito en ese llanto vomita y respira esa secreción, Neumonía por aspiración. Una neumonía por aspiración. ese bolo alimenticio que va, ese vómito está sucio y va a entrar un elemento estéril, como ya dijimos en un principio, y eso se va a infectar. Por lo tanto, las probabilidades de que el ácido gástrico hiera e irrite la vía respiratoria y que ese ácido gástrico y ese bicho contaminen el pulmón son muy altas. Por lo tanto, mamita,
cuando el kine vaya a su casa, cuando nos llame a nosotros para atender a sus hijos, asegúrese de que el niño no haya comido 2 horas antes. ¿2 horas antes? 2 horas antes. 2 horas antes de la atención. Eso es muy importante. ¿Qué otra cosa podríamos decirle? Un tema que es controversial incluso dentro del mismo ejercicio de nuestra profesión, es el uso de bajalengua. Hay algunos kinesiólogos que ocupan mucho el bajalengua para sacarle los pollitos a los niños. Personalmente, Matías nos va a contar alguna por lo menos nuestra política al respecto. Claro. Bueno, quizás muchos papás o familiares han llevado a su hijo a hacer kine, ¿cierto? Para sacarle los pollitos, que es la típica que se sabe. Y estas secreciones, ¿cierto? Bueno, el hacer el masaje a nivel pulmonar ayuda a movilizar o a subir las secreciones, y de repente los niños o de repente también los adultos mayores o cualquier persona tienen mal mecanismo de tos o simplemente no pueden toser, ¿ya? Y en ese caso nosotros utilizamos técnicas para provocarle la tos, ¿ya? Sin embargo, algunos kinesiólogos utilizan el conocido bajalenguas. Sin embargo, nosotros, como consenso, como Rehabilita, ¿cierto?, creemos que quizás no es muy conveniente, ya que es, en el caso de los niños, muy invasivo, ya que está bien, genera este estímulo de tos, ¿cierto?, se pone por la lengua, ¿cierto?, pero a la vez el estímulo del vómito, ¿ya? Entonces, preferimos ocupar otras técnicas antes que ocupar un bajalenguas para no ser tan invasivos durante la terapia o al estimular la tos. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Sí, es necesario que las secreciones salgan, pero no me importa para dónde se vayan. No me importa si salen al pañuelo, si se ven en un bajalengua o si el niño se las traga. Porque si se las traga, se va al estómago y el estómago se integra con la caquita. Y de hecho, por eso en los niños la caquita es sumamente ligosa, ¿ya? Por lo tanto, si es que se las traga o las escupe, da lo mismo. Ahora, lo importante es que salga del pulmón. Pero ¿cuándo se ocupa bajalengua? El bajalengua se ocupa cuando queremos ver el color de las secreciones. Porque eso le puede orientar al médico de que ese bronquitis ahora es neumonía. Color amarillo es alerta roja, ¿no es cierto? Sí. Entonces, personalmente nosotros ocupamos el bajalengua en casos muy puntuales, solo bajo supervisión médica o cuando nosotros queremos supervisar que la secreción sea de un color. Y el bajalengua, de hecho, no lo usamos. Lo que le pedimos a la mamá es que nos traiga una cucharita metálica lo más redonda posible, porque es más chiquitita que un bajalengua, que en la proporción de boca de nosotros es como si nos pusieran una cuchara de palo gigantesca, que no es que una sopera, que es enorme. Así que por lo tanto no comulgamos mucho con esa técnica. Y yo no sé si a ustedes les habrá pasado algún tipo de anécdota para terminar con un sabor un poquito más dulce esta transmisión. Bueno, cuando yo estaba haciendo mi práctica, me tocó atender a una pareja. O sea, a una pareja que traía a su niñito. Estaba con una bronquitis. Y le pregunté a la mamá si había alimentado a su hijo antes de entrar a la sala IRA. Bueno, la mamá como que me dijo, ¿qué acaso tiene miedo de que se te ensucie el uniforme porque el niño te pueda vomitar? Y yo le dije, no señora, si no es eso. Lo que pasa es que si vomita y por accidente aspira esa secreción y entra al pulmón, ya su hijo probablemente no lo vamos a tener, no va a ser necesario que lo traiga a la sala IRA o lo lleve a USACO. Probablemente va a terminar en la UCI. Claro. En unidad de paciente crítico. Sí, hay algunos papás que son violentos. O sea, nosotros estamos haciendo llorar a los niños. O sea, es probable que algunos papás se asusten. De hecho, algunas mamás primerizas, bueno, es curioso, a mí siempre me llamó la atención lo que le quería contar. Es cómo es la actitud de una mamá primeriza en la kine versus una mamá que tiene 4 cabros chicos. En la mamá primeriza está arriba del niño, generalmente, sujetándole de la manito, consolándole cada llanto y suspiro que el niño haga, asustada. Para eso, lo que yo hago personalmente es que pongo mis manos, o sea, las manos de su mamá, sobre el pecho, y yo hago la quine sobre las manos de la mamá, para que sienta que la presión es baja, es poca.
Y con eso, finalmente, la mamá se calma. Pero a mí me pasó en un consultorio que le hice esa técnica a la mamá, la niña lloraba a mares, la mamá estaba tranquila, se había calmado, pero los llantos se escuchaban hasta afuera y afuera estaba el papá. Quien de repente entra, abre la puerta y me dice, suelta a mi hija, retuta, tuta. ¿Qué iba a hacer yo? Entonces le expliqué también al papá, el papá me pidió disculpas, nos reímos un poco, pero se entiende. Hay que ponerse también en el lugar de los papás que de repente están temerosos. Y también tengo otros papás que se van a otras habitaciones porque sufren, pero hay que entenderlos nomás, pues, y hay que tratar de combatir ese miedo con educación, con comprobación y otras cosas. Y los papás agradecen mucho esos gestos que tenemos con ellos, de tratar de explicarles que esto no duele. ¿Ven? El tema educacional es importante. El tema educacional es muy importante. Bueno, este es nuestro primer capítulo de Ojo con la Kine. Son distintos temas. Está saliendo el WhatsApp, donde van a poder consultar por nuestros servicios profesionales, hacer las consultas. Las consultas por WhatsApp son gratis, así que cuenten con nosotros como un apoyo a lo que a ustedes les suceda. En el próximo capítulo podemos terminar de temas de respiratorio o hablar de lo que ustedes quieran. Así que les damos las gracias por habernos escuchado. Fueron cerca de 40 personas viéndonos, más de 391 reproducciones en total. Así que les damos las gracias en nombre de Rehabilita, de los 5 equipos, y esperamos vernos pronto. Así es. Exactamente. Estábamos nerviosos, pero al parecer Nos fuimos tranquilizando a poco. en el proceso. Quizás a mí se me trabó un poco la conversación, pero algo Porque estaba ocupando torpeo. Bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Buenas noches y les dejamos un cordial saludo de parte del equipo de Rehabilita. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Audio.